¿Están listos, chicos? Más o menos. Sí, maestra. Ok, muy bien. A ver, vamos a analizarla, ¿sale? Aquí. Bueno, ¿qué dice? Nos dice, vamos a ver, o sea, tenemos que comparar estas dos, ¿no? Así como funciones, ¿sí? Recuerden que lo que está aquí, pues es una función, y lo que está acá también es una función. Entonces, como vemos que son la misma, pues tenemos que ver que tiene la misma regla de correspondencia, como está aquí en y n, ¿sí? Ahora, ¿cómo empezaríamos la prueba? Bueno, dirías, bueno, me tendré que tomar un elemento en IN y ver que bajo una función me da lo mismo que si lo hago con la otra función, ¿no? Entonces dice sea un elemento que esté en IN, ¿sí? Pero en esta prueba les hacen ahí un truco y les dice, en lugar de verlo así, lo que voy a hacer es aprovechar que alfa es una función biyectiva, ¿sí? Como alfa es una función biyectiva que va de aquí a acá, ¿sí? Lo que podemos ver es que este conjunto, el que está a la derecha, también podría verse como el conjunto de todas las evaluaciones de alfa, ¿sí? O sea, alfa 1, alfa 2, alfa n. Como es su proyectiva, aparecen todos los índices, o sea, por ahí va, por ejemplo, si se fijan en el 3, pues por ahí debe aparecer alfa de alguien, que no es del 3, y son distintos todos, ¿no? Porque es biyectiva. Entonces lo que hace es que en lugar de ver ahí de esta forma, como un elemento así arbitrario, lo ajusta y lo ve como alfa de un j. Entonces podemos suponer que i es de esta forma, ¿sí? ¿Y por qué lo hace así? Porque en la prueba tiene que manejar el alfa inverso. Entonces, si ustedes cuando hacen cierta composición de alfa con alfa inverso, pues ya saben que es la identidad. Si no hicieran como ese tipo de arreglos, pues tendrían que ser alfa inverso de j, que quién sabe quién es, ¿no? O sea, no es tan inmediato. Sin embargo, cuando hacen ese tipo de ajustes, pues la prueba sale mucho más sencilla, ¿no? Es como que la única razón por la cual la prueba la hace así, con alfa j en el conjunto en lugar de un i arbitrario en el conjunto. Muy bien. Y ahora, como podrán ver, en la prueba lo hizo por casos, hizo varios casos. Entonces dice, bueno, ya tengo que i es igual a alfa j. Entonces pueden pasar dos casos. El primer caso es que j no esté en lo que aparece ahí en el ciclo. O sea que no es ni un i1, ni i2, ni hasta it. O sea, no está en este conjunto. Y bueno, cuando pasa eso, aquí en la prueba nos dice, bueno, si es así, si que no esté, por ejemplo aquí estamos, lo que sucede es que cuando tú haces aquí acuérdense que alfa j, ¿sí? ¿Sí? Entonces cuando ustedes hacen esa composición, ese elemento, o sea, les queda así, como, o sea, al hacer esta primera composición, la primera igualdad les queda de esta forma, ¿sí? ¿Ok? Entonces, como j no aparece aquí, este j no aparece aquí en este ciclo. Entonces, acuérdense, en un ciclo, lo que aparece en el ciclo es lo que se mueve. Lo que no aparece en el ciclo queda igual. Entonces, por eso, esta primera parte hasta acá sería solo j. Y luego tendrían que aplicarle alfa. Bueno, aquí ya lo montoné, pero, o sea, esta primera parte, esta función valuada en j es j. Por eso les queda alfa de j al final. ¿Ok? ¿Sí? Esto sería la evaluación de aplicar j, bueno, de evaluar j en esta parte, en la parte de la izquierda de la igualdad. ¿Sí? Alfa inversa. Y bueno, por otro lado, si ustedes tienen que alfa j, o sea, si no está aquí, entonces alfa j no aparece en el ciclo que tenía, ¿no? O sea, no es ningún alfa i1, no es ningún alfa it. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes evalúan justo ese elemento en este ciclo, aquí es alfa it, ¿No va a estar en el soporte? exacto, o sea, ustedes agarran y toman alfa j, lo evalúan, entonces este alfa j no aparece aquí, no aparece
no aparece en el ciclo. Y si ustedes al evaluar, ustedes se fijaron en un elemento, vieron que no aparece en el ciclo, entonces el elemento se queda fijo. Como dice su compañero, no aparece en el soporte. Entonces al evaluar, esto sería el elemento, o sea, este elemento, alfa j. Entonces por un lado, esta función que es el ciclo evaluado así puntualmente en alfa, les daría alfa j. Y por otro lado, por la explicación anterior, también les está dando que esta función, al momento de evaluar en alfa j, les da alfa j. ¿Sí? Entonces, al menos en ese caso, las dos funciones están coincidiendo. ¿Ok? ¿Dudas? No. Muy bien. Ok. Muy bien. Entonces, a ver, si ahora nos fijamos, ahora, este es el caso donde j no aparece. En la prueba, luego hace otro caso, hace 3 casos, pero el segundo caso es como si dijéramos, vamos a ver qué pasa cuando j aparece. Y 1, así, ay, este es cuando está, ¿sale? Hasta it. Y lo que hace es que divide la prueba en otros 2 subcasos. O sea, lo divide así. Que j esté, bueno, que sea uno de estos, hasta el punto it menos 1. Y el otro es que justo sea it. Ajá. Entonces divide en 2 casos, que son los que aparecen aquí arriba. ¿Sí? Ese es el subcaso 1 y el subcaso 2. ¿Ok? Entonces hace lo mismo. Cuando ustedes están ahora con esta función, con la de la izquierda, y evalúan en alfa j, cuando consideran la primera, justo la primera composición, que sería esta, cuando hacen alfa inversa les da la identidad, ¿no? Entonces esta parte la cambia por este ciclo evaluado en IL. Ahora, como IL está, bueno, es un I, pero está entre 1 y t menos 1, cuando ustedes lo toman y lo evalúan en el ciclo, les da el siguiente. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si fuera I1, lo evalúan en este ciclo, I1, I2, hasta IT. Entonces, ¿qué le hacía el ciclo? El ciclo lo que hacía es que a I1 lo mandaba a I2. Si aquí fuera, por ejemplo, 2, I2, pues a I2 lo enviaría a I3, ¿no? Entonces, esta parte les queda justo IL más 1. ¿Sí? Dentro del ciclo se queda como que ese índice. ¿Ok? Entonces, al final, esta parte, que era la evaluación en el ciclo, pues les da lo que está aquí en rojo, que estoy subrayando, y después tienen que evaluar en alfa. Entonces por eso les queda al final alfa de IL más 1. Y por otro lado, cuando ustedes se fijan ahora en el ciclo, pero ya de la evaluación, o sea, aquí estamos comparando, pero ahora la función alfa I1 hasta alfa IT, ¿sí? Cuando toman un J por aquí y lo evalúan, pues les da justo el que sigue, ¿no? O sea, por ejemplo, por aquí aparece alfa j, por aquí debe aparecer. Entonces, al evaluar les va a dar el que sigue. O sea, aquí con un índice más grande, uno más. Entonces, aquí vuelven a coincidir las dos funciones. ¿Ok? Y bueno, el último subcaso se hace de manera similar. ¿Sí? Nada más que aquí, pues, les queda alfa de IT, alfa inversa, entonces aquí les queda IT. Entonces al evaluar, pues aquí los regresa a I1. ¿Ok? Y tienen que evaluar en alfa. ¿Sí? Y si ustedes hacen aquí abajo, pero ahora justo este ciclo, nada más se fijan en alfa de IT, pues ¿qué le hacía este ciclo a alfa de IT? Pues lo regresa a alfa de I1. ¿Sí? Entonces, no importando el caso, las dos funciones siempre están coincidiendo. Por lo tanto, son la misma.